Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el capítulo 3, que es el diodo como rectificador. Bueno, aquí si ustedes recuerdan yo les dije que solía cambiar un poco el programa en el sentido de la secuencia, no del contenido, sino la secuencia del programa. Normalmente en el programa sintético este es el capítulo 8, pero bueno, para ir aumentando en complejidad y no brincar a un tema más complejo, vamos con este ahora, que no es tan complicado. Entonces, bueno, en el programa sintético creo que es el capítulo 7 o algo así. En las prácticas es la práctica 8. Si ustedes recuerdan, acá pues tenemos las prácticas. Entonces en este capítulo corresponde la práctica 8, que es el diodo como rectificador cuando llegue la hora de hacerla. Entonces vamos a checar la teoría de esto. Bueno, muy bien, pues dicho lo anterior, el diodo es un elemento igual que las resistencias de dos terminales. Ajá, aquí vemos este es su símbolo. Sí, entonces el símbolo de el diodo pues es este. No. Ok, bueno. Entonces vamos a quitar esta cosa. Vale, pues entonces el símbolo del diodo es este que tenemos aquí. Es de su símbolo, y como ven ustedes pues parece una flecha con una raya ahí. Bueno, digamos que la flecha del símbolo nos indica el sentido de la corriente permitida en este elemento. Ajá. Bueno, este elemento entonces en el lado de la flecha nos representa la terminal positiva de el diodo. Digamos que este elemento no es como la resistencia, es que la resistencia se comporta igual sin importar qué alambre vaya de qué lado conectado al voltaje. En este caso nosotros sabemos que las fuentes de voltaje, pues cuyo símbolo es algo así, tienen un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Este es el lado positivo, este es el lado negativo, y una resistencia se comporta de igual manera si un alambre lo conecto aquí y el otro acá, o si le doy la vuelta y cambio los alambres. Bueno, este elemento no se comporta así. Este elemento lo que hace es, como vemos aquí, cambia su comportamiento si se conecta, digamos, a una fuente de potencial, aquí con el lado positivo y acá con el lado negativo. Si se conecta de esta manera, más con más y menos con menos, el diodo idealmente se comporta como un cortocircuito, que es lo que tenemos aquí. Ajá. En ese momento se dice que el diodo está en polarización directa. Ajá. Esto que dice aquí en inglés, bueno, lo podríamos traducir como eso, ¿no? Polarización directa. Sí, entonces ahí diríamos que está, o simplemente nos ahorramos la palabra polarización y decimos que está en directa. Ajá. Bueno, en directa, ¿qué significa? Pues
un diodo ideal se comporta como está aquí, como un cortocircuito. Aquí tenemos una gráfica de corriente contra voltaje. Entonces, como vemos aquí, si el voltaje es positivo, es decir, más con más y menos con menos, la corriente a través del diodo puede ser infinita. Puede ser tan grande como se requiera. Y el diodo en sí pues no introduce ninguna resistencia. Bueno, ahora, ¿qué pasa si se conecta esto al revés? Es decir, el más de la fuente o del potencial que tenemos se conectará aquí y el menos de la fuente de potencial se conectará acá. Bueno, ahí como el voltaje del diodo me indica que tengo que restar el lado positivo menos el lado negativo, esto me daría un voltaje negativo, ¿sí? Menos, Entonces, si vemos acá la gráfica, los voltajes negativos pues están hacia acá. Y como vemos en voltajes negativos, pues la corriente en el diodo aquí está, y es cero. Hacia arriba no tenemos nada. Entonces aquí la corriente es cero. Que la corriente sea cero significa entonces que el diodo se comporta como está acá, como un circuito abierto. Notamos aquí que la corriente aquí pues sería cero. Bueno, este es el comportamiento de un diodo ideal. Podríamos imaginar entonces al diodo quizá como un interruptor, el cual, digamos, si se conecta su terminal positiva a la terminal positiva de una fuente de voltaje, pues conduce. Y si se conecta al revés, la terminal positiva del diodo a la terminal negativa de la fuente de voltaje, el diodo no conduce. Bueno, esto lo podemos ver en estos circuitos que tenemos aquí, estos dos, este y este. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Nosotros aquí vemos que hay un más 10. Bueno, ese más 10 nos indica que aquí está el positivo de una fuente de 10 volts. Es decir, aquí podemos imaginar que esto está así, aunque no se indique. Aquí hay una fuente así, ¿no? Y esa fuente pues vale 10 volts. Más aquí, menos acá. Es otra forma de indicar esto, poner esta flecha y decir ahí más 10 volts es otra forma de indicar directamente una fuente de voltaje de 10 volts. Es una forma más simplificada. Entonces, bueno, eso es lo que significa eso, ¿no? Más 10 volts quiere decir que aquí hay una fuente de 10 volts. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos esto, una resistencia de 1K, un diodo ideal, de esta manera, con, bueno, como dice acá, el lado negativo del diodo se llama cátodo. Entonces, con su cátodo a tierra, y el lado positivo se llama ánodo, y su ánodo o lado positivo, pues hacia arriba, ¿no? Pues ¿qué quiere decir? Bueno, ya hemos dicho nosotros que el voltaje más pequeño que hay en un circuito de esta manera pues es tierra. Ahí tengo 0 volts y necesariamente acá arriba voy a tener un voltaje mayor que 0. Entonces bajo esa circunstancia el diodo estaría en polarización directa. ¿Cómo se comporta el diodo en polarización directa? Pues como un corto. Entonces nosotros podemos
sustituir al diodo por un corto. Ajá, es decir, bueno, aquí imagino que simplemente hay un cable. Ajá. Conectado así. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que por aquí va a circular una corriente de 10 miliamperes. ¿Por qué 10 miliamperes? Pues 10 volts entre 1 kilo ohm me da 10 miliamperes. Y así eso es lo que estaría sucediendo en este caso. Bueno, ahora supongamos el caso contrario, como el que está aquí. Sigo teniendo la misma fuente de 10 volts, la misma resistencia de 1000 ohms. ¿Y qué fue lo que hice? Digamos, el cambio de aquí para acá, pues le di la vuelta al diodo. Ajá. Entonces, con eso, lo que sucede es que ahora el negativo del diodo está arriba y el positivo del diodo está abajo. Ajá. Bueno, si tengo eso, pues entonces hay dos formas de ver esto. Una es decir, ok, si esto no coincide, si el menos está aquí y el más está acá, pues el modelo me indican que es un circuito abierto. Ajá. O si me voy a la gráfica corriente contra voltaje, pues aquí diría, ok, pues aquí no sé qué voltaje tenga tal vez al principio, pero sé que tendría un voltaje mayor que 0. Entonces diría, el voltaje en el diodo siempre lo voy a referir como está aquí, más el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo. Entonces aquí diría 0 menos algo, pues menos algo, lo que sean, aunque quizá digan, pero es que no sé cuánto vale. Pues no sabes cuánto vale, pero sí sabes que acá tiene 0. Entonces 0 menos algo te da menos algo. Y al estar en menos algo, entonces vas a estar en algún lugar a partir de aquí, del 0 hacia allá. Y del 0 hacia la izquierda, pues vemos que la corriente en el diodo, en todos los puntos, vale 0. Entonces, si la corriente vale 0, entonces, ¿qué haríamos? Pues sustituiríamos al diodo por un circuito abierto. Digamos, lo quitamos. Sería como quitarlo de aquí. Aquí ya no hay nada. Y si no hay nada, pues entonces, ¿qué corriente hay? Hay 0 miliamperes. Y si hay 0 miliamperes, entonces no hay caída de voltaje. No hay caída de voltaje en la R de 1K. Es decir, que el voltaje aquí es lo mismo que el voltaje aquí. No se disminuye el voltaje, no hay caída, no hay diferencia de potencial porque la corriente es 0. Entonces, si no hay diferencia entre 10 y este punto, ¿qué quiere decir? Que aquí entonces tiene que haber 10 volts. Por eso dice aquí 10 volts. Mientras que acá, pues este punto está conectado directamente a tierra. Y por eso hay 0 volts. Aquí obviamente lo único que está limitándonos la corriente a 10 miliamperes es la resistencia de 1K. Si solamente pusiéramos el diodo, pues aquí circularía una corriente infinita, porque es un corto. De tal manera que, pues, en una situación práctica habría que usar la resistencia para limitar la corriente. ¿Ok? Bueno, este es el concepto. Y pues, ok, la idea aquí sobre todo es esto, ¿no? Si nosotros al diodo le conectamos un potencial así, pues este se comporta como un corto. Por el contrario, si le ponemos un voltaje al revés, es decir, negativo en su lado positivo, ¿sí? Y el positivo de la fuente al negativo del diodo, pues entonces haría otra vez mi resta y diría que aquí hay, siempre tengo que decir esto menos esto. Entonces diría que aquí hay menos B. O sea, si esto vale B,
ajá, pues aquí tendría menos B. Y al haber menos B, la corriente es 0, entonces el modelo es un circuito abierto. Ajá. Y así podemos explicar estos dos resultados, ¿sí? Este y este. ¿Ok? Bueno, este dispositivo tiene muchas aplicaciones en la electrónica. Y su aplicación más típica que vamos a ver es precisamente el de la rectificación de voltaje. Bueno, ¿qué significa esto? Supongamos aquí que esta fuente BI es una fuente de voltaje senoidal, como el que tenemos aquí. Nosotros ya sabemos que esa fuente de voltaje senoidal toma valores positivos y valores negativos, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vemos aquí. Digamos que si este es el tiempo T1 y este es el tiempo T2, pues de T1 a T2, los voltajes que produce el generador son positivos todos. Ajá. Entonces, vamos a tener al diodo en polarización directa. Ajá. ¿Por qué? Porque la fuente va a estar produciendo positivo aquí y negativo acá. Entonces, con eso, este diodo que es ideal se polariza en directa y su modelo en directa es un cortocircuito. Ajá. Al tener un corto, entonces vemos que el voltaje aquí en la resistencia, que bueno, le damos acá B subíndice O, es decir, voltaje de salida, pues es idéntico. Ajá. Es idéntico. Vamos tomando todos estos valores que están aquí. Ajá. Y es lo que vemos aquí. Ajá. ¿Sí? Por esa razón, ¿sí? Todo esto que vemos aquí, vemos que es una réplica exacta de esta parte positiva de el voltaje de entrada. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar del tiempo vamos a decir este era T2 a T3? Ajá. Del tiempo T2 al tiempo T3? Bueno, durante todos esos tiempos el voltaje tiene puros valores negativos. Ajá, eso quiere decir entonces que la fuente aquí estaría así, con el negativo acá arriba y el positivo acá abajo. Ajá, para que salgan voltajes negativos tiene que estar así, aunque aquí lo estamos indicando así. Ok, bueno, con esto ¿qué va a pasar? Pues aquí estaría el diodo de esta manera. Ajá, y el diodo ahí está recibiendo un voltaje negativo en su terminal positiva. Ajá. Eso me indica entonces que el voltaje en el diodo sería negativo, otra vez porque diría esto de acá menos esto, y esto es negativo. Ajá. Perdón, esto menos esto. Ajá. Entonces voy a tener un voltaje negativo. Siempre resto este con este, o sea, siempre resto este con este. Ajá. Entonces menos algo, y de acá lo que sea, pues me va a dar negativo. Ajá. Entonces, veámoslo siempre así. Digamos que cuando hay más conduce, y cuando hay más con menos, como es el caso aquí, ¿no? Más con menos, pues no conduce. Entonces, al no conducir, pues se comporta como un circuito abierto. Ajá. Entonces aquí, pues es como si no hubiera nada. Y al no haber nada, pues ¿qué pasa? No hay corriente. Ajá. Como vemos aquí, la corriente es 0. Ajá. Si la corriente es 0,
pues el voltaje aquí es 0. 0 por R es 0, y por eso aquí entonces de T2 a T3 mi voltaje en la resistencia es 0, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí con este circuito tan simple es, digamos que, eliminar los voltajes negativos de esta fuente senoidal. Ajá. Y ustedes tal vez digan, bueno, ¿y eso para qué o por qué? Bueno, porque la gran mayoría, si no es que todos los sistemas electrónicos se energizan con corriente directa, es decir, con CD, como vimos al principio. Lo que es la CD son las baterías, ¿no? Este símbolo que hemos estado usando, ajá, que producen un voltaje constante en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, este voltaje pues no es constante, tiene valores positivos y negativos, y entonces necesitamos, para energizar un sistema electrónico, necesitamos un voltaje constante, ajá, como vimos en el caso de señales, como la gráfica pues del voltaje en una fuente de voltaje como esta es una línea recta, ajá. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos, pero como ya dijimos también, dijimos también que el voltaje que llega a nuestras casas, por la forma en que se produce tiene esta forma senoidal. Entonces tenemos que buscar la manera de transformar este voltaje senoidal a un voltaje de CD, es decir, un voltaje que fuera constante, ¿sí? Sí, un voltaje que fuera aquí así, ¿no? Constante, bueno, ajá. Ok, entonces, esto ustedes también lo han visto muchas veces. Cuando usan un cargador, ajá, o un eliminador de baterías, o como le llamen, sobre todo le llamamos cargador, ¿no? Para nuestros teléfonos celulares o tablets o lo que sea, usamos un cargador, y ese cargador precisamente es lo que hace, ¿no? Recibe corriente alterna y entrega voltaje directo, pues además de un valor menor, ¿no? Normalmente, acuérdense, dijimos, recibe 127 volts RMS. 127 volts RMS llegan de pico más o menos hasta 180, si ustedes recuerdan. Ajá. Y entrega, pues no sé, quizá 12 volts. Ajá. 12 volts, o sea, lo reduce más de 10 veces, y aparte de que lo reduce, lo convierte a una línea recta. Entonces ahí suceden una serie de operaciones, y como vamos a ver, entonces este elemento electrónico, este elemento semiconductor, ajá, es el que nos ayuda mucho para lograr esto. Entonces, pues a esta operación que estamos viendo aquí, ajá, de quitarle la parte negativa al voltaje senoidal, a esto se le conoce con el nombre de rectificación, ajá. Bueno, entonces vamos a ir viendo, ajá, cómo se realiza pues toda la conversión de CA a CD. Bueno, muy bien. Este diodo, pues como dijimos, es ideal, y al ser ideal se comporta de esta manera, es decir, basta con que el voltaje sea positivo de este lado y negativo de este lado, como ven aquí, muy cerca del cero, o sea, puede ser un milivolt, un voltaje muy pequeño, o sea, cualesquiera voltaje que sea mayor aquí, ajá, que aquí, ya me basta para poder conducir corriente, ¿no? Introduce el diodo cero resistencia cuando está conduciendo, ajá. Bueno, este es un diodo ideal, ajá.
Ahora bien, un diodo real pues no se comporta como esto, ajá, sino que tiene otra forma de comportarse que se parece pero no es exactamente igual. Entonces un diodo real, esta es su curva I contra B. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, que exactamente a cero, ajá, aquí estoy exactamente en cero, pues la corriente sigue siendo cero, ajá. Mientras que acá, pues a cero ya puedo tener grandes corrientes, ajá. Bueno, en este diodo real, a 0 volts, si le pongo un potencial de 0 volts, pues no hay corriente, lo cual pues tiene sentido, ya que pues si tengo 0 volts no hay manera de que exista una corriente eléctrica por la ley de Ohm, ¿no? Acá, más que nada, esto quiere decir no exactamente que en cero va a haber corriente, sino que basta que haya un microvolt para que ya se dé toda la corriente. Si aquí no hay resistencia, ajá, como les digo, si aquí en un circuito como esto, en lugar de resistencia tengo un corto y aquí le pongo un diodo ideal, claro, pues basta con que aquí hubiese un microvolt, ajá, un microvolt, y bueno, como la corriente es B en R y el diodo introduciría a 0, pues de todos modos habría una corriente infinita, ¿sí? Un micro entre 0 es infinito, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Si tuviéramos un microvolt y un K acá, pues la corriente sería un micro entre un K, que sería un nanoamper, pero pues ahí ya estaría esa corriente, ¿no? Bueno, en una situación parecida, pero ahora con un diodo real, para voltajes así muy pequeños como de un microvolt o un nanovolt, pues en realidad todavía tenemos corriente cero. Lo que vemos aquí es que tenemos que avanzar un poco en el voltaje, ajá, para empezar a tener una conducción verdaderamente grande de corriente, ajá. Y tal vez tendríamos que llegar a este otro voltaje que acabo de señalar aquí para que ahora sí ya tenga un comportamiento parecido, ¿no? Es decir, gran corriente, ajá. Por el otro lado, si empiezo a ponerle voltajes negativos al diodo, pues durante un intervalo tengo corriente cero, ajá, esto que vemos aquí. Pero si le sigo aumentando demasiado voltaje negativo, veo que eventualmente también puedo llegar a tener grandes niveles de corriente, ajá. Bueno, todo esto es debido a una gran cantidad de fenómenos eléctricos o electromagnéticos que suceden en un diodo real. Un diodo real es un dispositivo electrónico que se fabrica con, bueno, en la actualidad para este tipo de aplicaciones se usa mucho el silicio, ajá. Entonces se pueden hacer de silicio o también pues hace muchos años se hacían de germanio, aunque se siguen haciendo de germanio. Uh-huh. Es decir, si recordamos la segunda o tercera clase donde veíamos los materiales, habían unos materiales que eran los semiconductores. Entonces, con esos materiales es que se fabrican los diodos, ajá. Y dentro de los materiales, pues el más típico es el silicio. Bueno, pues en un diodo de silicio, la corriente está dada por esta expresión, ajá. Es decir, I subíndice de la corriente en el diodo es igual a un parámetro llamado I subíndice S0, este de aquí, el cual multiplica a una exponencial de ¿quién? De BD en BT menos 1.
donde VD es el voltaje que se le aplica al diodo. Ajá. Luego viene un V subíndice T, es un voltaje llamado voltaje térmico. Bueno, este voltaje térmico está definido en términos de constantes físicas, como vemos aquí. Estas constantes son KT dividido entre Q. Bueno, donde K es la constante de Boltzmann, que tiene este valor. Ajá. T es la temperatura absoluta a la cual está trabajando el diodo, es decir, la temperatura en grados Kelvin. Y Q es la carga del electrón. Carga del E, dice acá. Bueno, ¿a qué me refiero con esa E? Pues con la carga, nos referimos a la carga del electrón. Sí, entonces, bueno, ahí está el símbolo del electrón E con un superíndice menos. Ajá. Bueno, ¿qué valor tiene este? ¿Podemos calcular el valor de este voltaje térmico? Pues sí, sí podemos, ¿no? Vamos a ver. Como vemos, depende de la temperatura, medida en grados Kelvin. La temperatura medida en grados Kelvin, si ustedes recuerdan, es 273 más la temperatura en grados centígrados. Entonces, si yo digo 273 más, bueno, ¿qué temperatura en grados centígrados asumimos? Bueno, pues en principio tendríamos que ver a qué temperatura estamos en el momento de trabajar, y si somos estrictos eso sería la temperatura que deberíamos de usar. Pero aquí pues hay una convención, ¿no? Igual algo que todo el mundo acepta como temperatura ambiente. Este valor de temperatura ambiente en grados centígrados que todo el mundo acepta es 27 grados centígrados. Bueno, 27 grados centígrados, pues en realidad ya es una temperatura tirando a alta, ¿no? Cuando hay 27 grados centígrados en el ambiente, pues ya se siente más o menos algo de calor. Pero con 27, este número en grados Kelvin nos da un número cerrado, ¿no? 273 más 27 pues nos da 300. Ajá. Entonces se hacen los números más manejables. Entonces aquí tendríamos 300 por K. Bueno, K es la constante de Boltzmann. Entonces aquí diríamos por 1.38 por 10 a la menos 23. Ahí está. Nos da eso, pues un número muy pequeño, y esto dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19. Y como vemos aquí, esto nos da 25.8 milivolts. Ajá. Entonces, bueno, esto nos podríamos redondearlo a 26 milivolts. Aquí espero que les quede claro que esto está en unidades de volts. ¿Por qué? Pues porque la temperatura en grados Kelvin con la constante de Boltzmann, se van los grados Kelvin con los grados Kelvin, nos quedan joules. Y joule sobre Coulomb es la definición del volt. Entonces el VT, el voltaje térmico a temperatura ambiente, es de 20, tirándole, bueno, a 27 grados centígrados, tirándole a 26 milivolts. Sin embargo, nosotros aquí vamos a hacer un redondeo hacia abajo, digamos, ¿no? Y vamos a decir que es igual a 25 milivolts. Ajá. Bueno, ¿por qué 25 milivolts? Pues porque 25 milivolts nos da igual aquí una chance de trabajar más fácilmente. Si nosotros vemos acá la ecuación, bueno, en la ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos
E, ajá, BD, y si escogimos 25 milivolts, pues tenemos E a la BD en 25 milis, ¿no? Es lo que tenemos. Bueno, entonces esto también podríamos expresarlo como BD, bueno, solamente el exponente también puedo decir que es BD, ajá, por 1 en 25 milis, ajá. Y ustedes comprueben que 1 entre 25 milis es igual a 40, ajá. Entonces aquí podemos decir este exponente ya a la temperatura que escogimos de 27 grados centígrados, pues vamos a usarlo como E a la 40 veces BD, ajá. E a la 40 BD, ¿sí? Es lo que tendríamos. Y entonces ya se empieza a hacer un poco más manejable la ecuación, ¿sí? Como vemos ahí, tenemos otra constante en esta ecuación que es la IS0. Bueno, esa IS0, corriente de saturación inversa, está dada en amperes. Claro, aquí al estar esta corriente dada en amperes, pues entonces aquí volts con volts se van, todo esto es adimensional y nos quedan solo los amperes de nuestra IS0. Entonces esto, ajá, me permite hacer lo siguiente. Yo ya sé que si el diodo sí, yo tengo un diodo yo ya sé que si al diodo le conecté un voltaje así, ese voltaje va a ser positivo. Entonces voy a tener E a la 40 BD cuando tenga voltajes positivos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, E a la 40 BD, ajá, pues, ¿qué número nos da? Lo podemos revisar. Entonces digo, E a la 40. ¿Sí? Pues me da ese número muy grande. Pero la corriente de saturación inversa es muy pequeña. Me dicen que vale 10 a la menos 18 o 10 a la menos 12. Ajá, bueno, cualesquiera valor entre 10 a la menos 18 y 10 a la menos 12. Entonces, no sé, vamos a escoger pues cualesquiera valor entre estos dos. Vamos a tomar quizá 10 a la menos 18. Entonces, este número lo multiplico por 1 por 10 a la menos 18. Pues ahí está, ajá. Y llegamos a 235 miliamperes, ajá. Entonces esa sería la corriente que circula por nuestro diodo al aplicarle un volt, ajá. 235 miliamperes. Bueno, pues 235 miliamperes de manera práctica ya es una corriente relativamente grande. Para la electrónica ya es una corriente grande, porque la electrónica siempre maneja 10 miliamperes o algo así, corrientes
muy pequeñas. Ustedes tengan en cuenta que los sistemas electrónicos, la mayoría o muchos de ellos, si no, bueno, quizá la mayoría de los que usamos con mayor frecuencia son portátiles, ¿no? Todos los teléfonos, las tablets y todas las computadoras, laptop y esto pues son portátiles, se energizan con una pila recargable. Entonces es deseable que consuman la menor corriente posible para que la batería dure más tiempo. De la manera que 235 miliamperes es una corriente grande para la electrónica. Ok, entonces pues con un volt ese diodo puede conducir esta corriente, ajá, sin ningún problema. Ok, bueno, ahora supongamos que el diodo está conectado al revés, o más que el diodo, el voltaje, ¿no? Entonces voy a suponer ahora que el voltaje aquí es negativo aquí y positivo acá. Bueno, eso recuerden, si el voltaje es negativo en el ánodo, quiere decir que el voltaje aplicado al diodo es negativo. Entonces aquí tendríamos E a la menos BD en 25 milis, lo cual me daría E a la menos 40. Ajá. Entonces, E a la menos 40, ustedes saben que también es igual a 1 en E a la 40, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? 1 en E a la 40 es un número muy pequeño que tiende a 0. Ajá. Lo acabamos de ver. E a la 40 es un número súper grande. Ajá. Entonces, tendríamos E a la 40 es igual a esto. Y ahora, si hacemos esto, el 1 sobre x, pues me da un número súper pequeño. Ajá. Entonces, aquí diríamos, pues este número, si es negativo aquí, pues tiende a 0. Ajá, tiende a 0 entre más negativo sea BD. Entonces, este número tendería a 0. Al tender a 0, ¿qué me quedaría? Pues 0 menos 1 por IS0 me da menos IS0. Como IS0 es muy pequeña, pues eso es lo que vemos aquí. Ajá. Una corriente IS0 aquí negativa. Ajá. ¿Sí? Por el contrario, cuando crece, ajá, pues este número puede llegar a ser muy grande. ¿Sí? Cuando ahora el voltaje aplicado es positivo. Ajá. Cuando este número entonces es positivo, pues E a la 40, eso sería para BD igual a 0, perdón, a 1. Para 2 volts sería E a la 80 BD, entonces empieza a ser cada vez muy, muy, muy grande. Entonces, este número de aquí se hace mucho mayor que 1, que este 1,
y entonces la corriente en el diodo pues es casi igual a, bueno, esta IS0 ya nada más multiplicado por E a la 40 BD. ¿Sí? Por eso hace rato ni siquiera le resté el 1. Porque salía 10 a la 18. Menos 1 pues sigue siendo 10 a la 18. Y bueno, claro, como IS0 es un número muy pequeño, esa corriente de fuga o de saturación inversa, pues por eso nos dio finalmente 230 y tantos miliamperes, pero como les digo, 230 y tantos miliamperes para un sistema electrónico es una corriente grande o suficiente. Ok. Bueno, entonces finalmente lo que vemos aquí es que si seguimos sometiendo esto a mucho voltaje negativo, no sé, supongamos que aquí, si aquí fuera un volt, pues entonces aquí tendríamos quizá como 1, 2, 3, 4. Pues no sé, quizá aquí por el menos 7 o menos 8 volts, algo así. El diodo empezaría a conducir corriente al revés. Por eso está indicado acá, hacia acá son corrientes negativas. Es decir, la corriente en el diodo es positiva si va en este sentido, como está indicado ahí. Si de repente la corriente en el diodo va para allá, entonces sería una corriente negativa. Eso es lo que significa esto. Por eso ahí vemos que la corriente hacia acá es negativa. Empezaría a circular una corriente. Si le ponemos demasiado voltaje al revés o voltaje inverso, eso es lo que se nos indica aquí. Ok. Bueno, aquí tenemos digamos que marcados los puntos interesantes, ¿no?, de esta curva. Sí. Lo que vemos acá es, bueno, el comportamiento en polarización directa. La corriente empieza a ser significativa a partir de que se le aplica al diodo 0.5 volts. Y a partir de 0.7 volts empezamos a obtener corrientes de decenas de miliamperes, o sea, 10 miliamperes, 20 miliamperes, que para la electrónica la podemos considerar ya como una corriente de trabajo, una corriente de valor significativo. Entonces, por esa razón se considera que un diodo real de silicio requiere 0.7 volts para poder conducir. Aquí vemos pues el símbolo del diodo y cómo debe de estar el voltaje en el diodo para que este conduzca su corriente positiva. Por el otro lado, ok, como vimos en el 0 la corriente es 0. La ecuación nos indica BD entre BT, 0 entre lo que sea me da 0. E a la 0, 1. 1 menos 1, 0. Por I es el 0, la corriente es 0. ¿Sí? La ecuación también nos dice, y como dijimos, esto tiene sentido porque por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a 0 si el voltaje es igual a 0. Si no hay voltaje no hay corriente. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos acá? Que como vimos, el parámetro IS0 es muy pequeño, aquí está un tanto exagerado, y se mantiene más o menos constante. Para varios voltajes inversos o voltajes negativos, pero que si en un momento dado
le aplico demasiado voltaje negativo, empieza a circular una corriente en sentido contrario. Bueno, a ese fenómeno se le llama, como dice ahí, breakdown, que es ruptura. Ajá. Y al valor de voltaje inverso para el cual ocurre esta ruptura, pues se le llama voltaje de ruptura o voltaje de Zener. Ajá, por eso ahí dice Z. Ajá. Todo eso sería un voltaje de Zener. Ajá, Zener con Z. Zener es el apellido de la persona que descubrió esto, ¿no? Zener. Bueno, este fenómeno de la ruptura inversa, que es este cambio abrupto de corriente, se usa para la regulación de voltaje, como vamos a ver más adelante. Lo primero que vamos a ver de aplicaciones de diodos va a ser aquí, en polarización directa, cuando funciona como un interruptor cerrado, o como un cortocircuito. Pero ahora un cortocircuito, una vez que le hemos aplicado 0.7 volts. Antes de eso, noten que la corriente consideramos que sigue siendo 0. Aquí. Hasta aquí la corriente, todo esto es un 0 tal cual. Y entonces, si el voltaje en el diodo es menor que 0.7, voy a considerar que es 0. Ahora vamos a concentrarnos en lo siguiente. Vamos a pensar pues que el diodo tiene que recibir entre sus terminales 0.7 volts. Y que a partir de que le ponemos 0.7 volts, entonces sí, la corriente puede ser cualesquiera a través de él, como vemos aquí. Por eso está una recta vertical, es decir, una recta de pendiente infinita. Entonces la corriente ahí puede ser infinita una vez que alcanzo 0.7. Pero abajo de 0.7, este modelo indica que abajo de 0.7 la corriente es 0. Ya sea voltajes positivos menores a 0.7 o voltajes negativos aplicados al diodo, me van a producir corrientes 0. Entonces, el modelo del diodo ya no va a ser un corto, sino va a ser una fuente de voltaje igual a 0.7 volts cuando este esté encendido, y cuando el voltaje entre sus terminales sea menor que 0.7 o negativo, pues vamos a seguir considerando que es un circuito abierto. ¿Sí? Dos alambres separados cuando el voltaje en el diodo sea menor a 0.7 o negativo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo usar esta cuestión del modelo. Dice acá, ejemplo, encuentre ID, es decir, la corriente en el diodo, para VDD igual a 0.3 y 5 volts con R igual a 10K. Bueno, aquí ustedes, quizá alguien digan, pues uso directamente la ecuación del diodo, es decir, esta que está aquí. Bueno, pues no sería tan fácil porque en primera no nos están diciendo acá cuánto vale IS0, pero supongan que nos dijeran, pues considera que IS0 es igual a 10 a la menos 10, por decir algo, ¿no? Bueno, ok, pero de todos modos no sé cuánto vale el voltaje en el diodo, ¿sí?
Sé cuánto vale este voltaje aquí, pero no sé cuánto vale este. Ajá. Y ese voltaje es el que necesito en la ecuación. Entonces, no es tan directo aplicar esto acá. Si ustedes dicen, ah, bueno, pero ID es la corriente en el diodo y puedo hacer aquí una LKB, entonces digo RD ID, ajá, más BD es igual a BDD, y de ahí de espejo vamos a llegar a una ecuación trascendental que no se puede resolver directamente, sino que se tiene que resolver con métodos numéricos. Entonces la cosa no es tan simple. Entonces, para no llegar a una situación tan compleja, ajá, lo que se hace es emplear entonces un modelo. Y esto es algo muy típico de la ingeniería, ¿sí? Tener un sistema complejo, pero sustituirlo por un modelo más simple que me dé resultados pues muy próximos a los que tendríamos en una situación práctica. Es decir, si armáramos el circuito y lo midiéramos en la realidad. Ajá. Bueno, entonces es lo que vamos a hacer. Decimos, ok, para el primer caso BDD es igual a 0.3. Bueno, eso quiere decir que aquí esta es mi fuente, hasta así, y vale 0.3 volts. Ok, entonces podemos decir, ok, pues en la resistencia mi voltaje está así, positivo acá, negativo acá, y en el diodo pues sí, aquí está el negativo y el negativo va al negativo del diodo, por lo tanto el ánodo está a un potencial mayor, entonces el voltaje en el diodo sería positivo. Podríamos pensar, oye, pues conduce. No. ¿Por qué no? Porque dijimos, para que el diodo conduzca necesito por lo menos 0.7 volts o más. Entonces, ¿puedo obtener 0.7 volts en BD a partir de una fuente de 0.3? No. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como no tengo como no tengo 0.7, tengo 0.3 que sería quizá por aquí. Ajá, supongamos que son 0.3 volts y con 0.3 volts en el diodo, mi modelo me dice que la corriente aquí, ¿cuánto vale aquí la corriente? 0. Ajá. Entonces, aquí, dado que tengo 0.3 volts de alimentación, considero que ID es igual a 0. Y al ser 0, entonces sustituyo al diodo por un circuito abierto. Y con un circuito abierto, entonces, pues, obviamente, la corriente es 0. Entonces, si yo digo, inciso A, BDD igual a 0.3 volts, pues la corriente en el diodo es igual a 0 amperes. Y ya con eso resolví el primer inciso. Ok, bueno, vamos al segundo. Bueno, en el segundo caso tenemos que el voltaje es de, ya no es 0.3, sino es de 5 volts. Bueno, eso sigue estando así. Bueno, este no lo tengo que apuntar, ya está ahí indicado. Y entonces ahora mi voltaje es 5 volts. Entonces aquí tengo 5.
5.0 volts. Ok, 5 volts, entonces 5 volts. La resistencia sigue teniendo su lado positivo. Bueno, las resistencias no tienen lado positivo ni lado negativo. Lo que quiero decir es que este cable está a un potencial mayor que este cable. En el caso del diodo, pues también el negativo del diodo está el negativo de la fuente, y entonces el ánodo del diodo está a un potencial mayor que el cátodo, que es el negativo. Entonces ahí, en efecto, la fuente de voltaje causa una corriente hacia acá que coincide con el sentido de la corriente permitida en el diodo. Entonces ahora 5 volts, por más voltaje que se caiga aquí en la resistencia, porque aquí va a circular una corriente y entonces aquí voy a tener un potencial. Pero entonces con 5 volts es posible que tenga 0.7 para que esto se prenda. Pues sí, ¿por qué? Pues porque 5 volts es mucho mayor que 0.7. Entonces ahora, inciso B, digamos, con 5 volts asumimos que el diodo está encendido, y si el diodo está encendido, entonces su modelo es una fuente de 0.7 volts. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Lo que tendríamos aquí es ahora aquí un potencial en el diodo de ese valor. Aquí tendríamos 0.7 volts. Bueno, 0.7 volts. Entonces la resistencia tiene aquí 5 volts. Acá tiene 0.7. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial de la resistencia? Es B subíndice R igual a 5 volts menos 0.7 volts, lo cual me da 4.3 volts. Bueno, 4.3 volts sería entonces el voltaje en la resistencia. La resistencia, el diodo y la fuente están conectados en serie, entonces la corriente es la misma en todos. Y ahora puedo calcular la corriente en la resistencia a través de la ley de Ohm. Como están en serie, pues la corriente en R es la misma corriente del diodo y de la fuente. Entonces, la corriente en la resistencia es igual a la corriente en el diodo, y es igual a su vez a 4.3 entre 10K. Sí, entonces tendría, bueno, si fuera un K tendría 4.3 milis, pero como tengo este sería 0.43 milis, que serían 430 microamperes. Y esa sería la corriente en nuestro diodo. Y ya tendríamos resuelto el inciso B.
de manera mucho más simple que metiéndonos a cuestiones de métodos numéricos. Ajá, vamos a comprobar nada más. Entonces diríamos 4.3 entre 10 por 10 a la 3. Ajá. Y pues sí, 430 micros, ¿no? A la menos 4 recorro el punto 2 lugares y ya serían a la menos 6. 430 microamperes. Pues aquí otra vez, eso es lo importante o lo interesante de los modelos en la ingeniería, que nos permiten simplificar cuestiones más o menos complejas como esta ecuación exponencial, a algo tan simple como una constante, ¿ok? Aquí quizá alguno de ustedes diga, oiga, pero es que aquí esto tiene un margen de error porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y sí, es cierto. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que también de antemano este valor de 10.000 ohms tiene un error también. ¿Por qué digo que tiene un error? En una situación práctica ya vimos que las resistencias, cuando muy buenas, tienen una tolerancia de más menos 5%. Entonces, si armamos el circuito, voy a poner aquí una resistencia que no sé cuánto vale tampoco hasta que la mida. Y puede valer, pues eso, ¿no? 10.000 más menos 5%. Y entonces ahí también voy a tener fluctuaciones del valor de corriente. Pero si finalmente yo digo que ahí pasan 430 microamperes y acepto entonces de antemano que esto también va a tener un error de más menos 5% y medimos esto, si lo armamos y lo medimos y nuestro resultado está en esa franja de error, pues entonces quiere decir que nuestro modelo pues fue adecuado, que es lo que sucedería en una situación real. Entonces por esa razón es que aceptamos este modelo como válido, ¿sí? Por las diferencias o tolerancias que ya sabemos que tiene un dispositivo real, un dispositivo físico como la resistencia cuando ya la compramos, ¿ok? Bueno, al día de hoy vamos a dejarle hasta aquí. Para que les quede un poco más claro esto, les vamos a encargar esta tarea número 3, que consiste en tabular la corriente del diodo ID dada la ecuación 1. Bueno, la ecuación 1 es esta, ¿sí? La ecuación del diodo, la ecuación déjenme quitar esto de acá. Sí, esta es nuestra ecuación 1. Entonces, dada esa ecuación, van a graficar los valores de ID para 0 volts, punto 1, punto 2, punto 3, o sea, de punto 1 hasta 1 volt, considerando que la IS0 es 10 a la menos 15 amperes y que estamos a temperatura ambiente, es decir, que el voltaje térmico vale 25 milivolts, ¿ok? Van a encontrar entonces aquí los diferentes valores, van a ver cómo, claro, esta tabla la tienen que completar, aquí lo que falta, hasta llegar a 1, van a ver ustedes cómo al llegar más o menos a punto 7 ya los voltajes, las corrientes van a ser ya más o menos altas, en un volt pues les va a dar ya mucha corriente, y van a graficar esto o con lo que ustedes quieran, con Excel, con MATLAB, con lo que sea, y van a ver pues como su gráfica se va a ver muy parecida a esta. Bueno,
para que comprendan esto un poquito más, ¿ok? Recuerden esta tarea la estamos encargando el 29, viernes 29, y entonces tienen al viernes 12 para entregarla. El viernes 29 de mayo se encarga y máximo el viernes 12 de junio se entrega, ¿ok? Bueno, pues entonces por hoy es todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.